cambiamos de tema, totalmente de tema, ¿o no, Charlie? Sí, la verdad, y vamos a cambiar así radicalmente porque precisamente tenemos y agradecemos la gentileza que está teniendo con nosotros la licenciada Ninfa Alvarenga, quien es vocal del Partido Libertario a nivel nacional, Sí. y accedió a una entrevista que queremos llevar adelante ahora como para conocer también un poco la vida del Partido Libertario, más allá y que tiene como referente principal a Javier Milei. Sí, más allá de lo que hemos hablado con el licenciado, el profesor Adrián Brizuela, que es del Partido Libertario de Catamarca. Acá en Catamarca, sí. Precisamente ella nos puede hacer una mirada más a nivel nacional. Más global, sí. Licenciada, muchísimas gracias antes que nada, un gusto saludarla. Igualmente, buenas tardes Charlie, buenas tardes Juan. Muchas gracias por invitarme. Un placer tener la Ninfa acá junto con en Entre Líneas, bueno, acá en Catamarca, ¿no? Bienvenida a Catamarca, por así decir. Sí, estamos desde Misiones a Catamarca conectados, ¿no? Sí, gracias a la tecnología. Estas ondas. Claro, sí, por supuesto. Y son varios kilómetros, ¿no? De Misiones a Catamarca, estamos en la otra punta, pero estamos conectados. Usted es licenciada en Estrategia Contemporánea, especialista en Prospectiva Estratégica y magíster en Relaciones Internacionales, doctorada en Estudios Internacionales. ¿Sí? Estoy doctorando, me falta la tesis. O sea, hice todos los cursos en la Universidad de Itela. Sí. Y cuando estaba haciendo mi tesis, ya había enviado mi anteproyecto, etcétera. Sí. Bueno, me tomó esta cuestión de la organización del Partido Libertario en Misiones, que me constituyó también en referente de la Libertad Avanza en la provincia, y vocal, como bien dijo, del Partido Libertario Nacional. A nivel nacional. Está en formación, claro, que está en formación, porque bueno, estamos esperando la conformación definitiva de un par de partidos como para ya poder constituirnos en Partido Nacional definitivamente. Bien, o sea que por el momento le decimos licenciada y la próxima vez le decimos doctora. Pues magíster, como quiera. O ninfa, como me dicen aquí los chicos libertarios, ninfa. Bueno, ninfa, no. digamos ninfa. Sí. Ninfa, Sí, ¿cuáles serían los principios del Partido Libertario? Bueno, para el Partido Libertario, los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son inalterables e inherentes a la naturaleza humana. Para nosotros estos derechos no constituyen dádivas de los gobiernos, no son regalos, digamos, sino que están de acorde a nuestra condición de seres humanos, ¿no? Y no deben cederse a los gobiernos, tampoco están sujetos a votación. En ese sentido podríamos hablar del tema del aborto, ¿no? Que se ha sometido a votación en cuanto a un derecho humano fundamental, que es un derecho natural que está antes incluso que las legislaciones, ¿no? El principal objetivo del Partido Libertario es la defensa integral de la libertad de las personas. Nosotros queremos ofrecer una alternativa a las políticas colectivistas. Estamos orientados en promover y en maximizar todos estos derechos y libertades individuales, ¿no? También sostenemos el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y creemos en el principio de no agresión. Entre otras cosas, también afirmamos que la libertad es un valor supremo. Para nosotros la libertad es un valor supremo. Y pensamos que el orden espontáneo que surge de la libre y voluntaria interacción entre los individuos es superior a cualquier forma de organización y planificación estatal, que tiene que ver mucho con los sistemas socialistas, ¿no? El tema de la planificación central estatal, etcétera, ¿no? O sea, como libertarios nos comprometemos entonces en el pleno respeto de las libertades individuales. Y también, en el caso de ser gobierno, nos vamos a concentrar en tomar medidas que tiendan a la protección de esos derechos que mencionamos, a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y a la disminución de la injerencia del Estado en la vida privada de las personas. Eso ya lo vimos en pandemia, ¿no? Todo lo que ha sucedido en la pandemia. Y también nos comprometemos a mantener un gasto público mínimo que nos permita reducir drásticamente los impuestos que soportan los ciudadanos y que son creados para sostener las políticas estatales, financiar el Estado y ahora para financiar los déficits del gasto público, ¿no?
no sé, alguna cuestión más que quieran saber respecto a los principios. Perfecto, Ninfa, la verdad que sí. Sí. En eso me permito, en todo caso, que me profundice o cómo se incorporaría en esto a defensa irrestricta de las libertades individuales, y pensando muchas veces en una Argentina que a veces ese uso de la libertad cruza algunas fronteras indebidas. ¿Cómo se conjuga con el ejercicio de la responsabilidad? ¿O cómo lo entiendes desde el Partido Libertario? Por supuesto, nosotros creemos en que las personas tienen que hacerse cargo de las decisiones que toman, ¿no? Sobre su propia vida, ¿no? Siempre y cuando no violen los derechos de los terceros, obviamente. Si se viola el derecho de un tercero, ya deja de ser lo que estamos diciendo, digamos, de libertad sobre sus propias decisiones en su vida privada. Perfecto. Entonces, acá lo que nosotros nos ponemos del lado del ciudadano como libertarios, del lado del ciudadano que es un individuo que está parado frente al Estado, que es un elefante gigante, ¿no? Y que constantemente avasalla nuestras libertades y nuestros derechos. Tiene injerencia en cuanto a lo que legislan con respecto a nuestras propias vidas, nuestros cuerpos, no sé, cada vez avanzan más en cuanto a cómo se debe hablar, cómo se debe pensar, si es posible quieren direccionar el pensamiento único, cuando los libertarios lo que decimos es que cada persona que ya es adulta, que es ciudadana, que está aportando a esta sociedad, etcétera, tendría que poder ser libre de tener su libre expresión, su libre pensamiento, sin que eso sea tomado como una agresión y como un discurso de odio, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Por otro lado, usted sabe que el liberalismo nació para limitar a las monarquías absolutistas. Nosotros creemos que el gobierno tiene que estar limitado en su alcance, que la estructura del gobierno tiene que ser la mínima indispensable para poder cumplir con estos cometidos que dijimos que son la defensa de los derechos individuales y de la seguridad jurídica que necesitamos para que se cumplan los contratos. Porque nosotros queremos tender hacia contratos entre partes, ¿no es cierto? Que el Estado ya se deje de meter en cuestiones que yo puedo, digamos, pactar con otro individuo, ¿no es cierto? Claro. Pero en caso de un incumplimiento, se necesita una seguridad jurídica que acuda en rescate, digamos, de la persona que ha sido agraviada en la falta de cumplimiento de ese pacto. Sí, son las normas mínimas que tienen que mínimas, o sea, mínimas de convivencia, considerando que los ciudadanos obviamente son soberanos de su propia vida, que tienen su propia voluntad y que pueden hacer uso libre de su ejercicio de libertad, digamos, valga la redundancia, ¿no? Claro. Entonces, también sostenemos que el Estado no puede dar un trato diferencial, ese es otro de los principios que tenemos, un trato diferencial de un grupo de individuos sobre otro grupo de individuos, ni de una persona sobre otro grupo de personas, por lo cual uno de los principios fundamentales también es el principio de igualdad ante la ley. Claro. Sí, que mucho no lo vemos en Argentina. Claro. Eso sí, por supuesto, sostenemos la imperiosa necesidad de asegurar que los jueces sean realmente independientes, mediante mecanismos de selección que nos aseguren esa transparencia y que sean de carácter técnico, ¿no? Perfecto. También tenemos que los jueces tienen que mantener una neutralidad política, ideológica, que por ahí no se ve, porque cuando dicen el juez fulano es peronista, el otro juez lo puso fulano. Entonces uno ahí ya está sospechando o dudando de la neutralidad ideológica de ese juez. Si bien hay que respetar la independencia de la justicia a rajatabla, porque si no, bueno, esto ya dejó de ser una república, ¿no? Sí, la verdad que ese es un tema, la justicia y la relación con el poder político, la verdad que en la Argentina tiene una historia de larga data y lamentablemente con no muy buenos resultados ni antecedentes. Sí, justo hoy el abogado, no sé si usted lo escuchó, Ninfa, el abogado de Cristina Kirchner en su alegato a la defensa del tema de la denuncia del fiscal, dijo que la justicia en la Argentina es la menos democrática. ¿Qué le parece ante esa? Pero la justicia no tiene que ser democrática. Claro, eso es lo que veo yo. La justicia es justicia. Es justicia y lo que estamos diciendo es que debe tener un carácter técnico, es un trabajo técnico de personas preparadas en derecho,
que juzgan entre una persona y otra, que tienen que resolver diferentes casos y ver si realmente está impartiendo justicia, si es justo lo que está otorgando cuando dicta un fallo, ¿no es cierto? Entonces, para mí es como el deber más sagrado por ahí que tendría que existir en la República. El juez tiene que ser alguien honorable realmente, alguien de respeto, que todos podamos respetar, pero muchas veces eso no lo estamos viendo, por lo cual pasan estas cuestiones, digamos, de que se la empieza a señalar como si no sé, yo no entiendo de que nosotros podamos elegir un juez, o sea, yo no tengo la capacidad para eso. Claro. Sí. El doctor Chicho Jalil le habla. Un gusto Sí, de tenerlo usted en el programa. Gracias. Siempre quiero decir a la audiencia que siempre he seguido con atención la honestidad y la fuerza y la capacidad técnica con que la licenciada Ninfa Alvarenga presenta sus ideas en los medios sociales. Es una persona que ha facilitado la conformación de un partido previo provincial y actualmente organizando el Partido Libertario a nivel del Distrito de Misiones. Y personalmente creo que además de su propia capacidad tiene una experiencia particular que es la implementación de estas ideas libertarias que son relativamente nuevas en la forma que están presentadas actualmente dentro de la nación, dentro de un distrito particular en la nación, en un distrito que se supone autónomo. Precisamente mi pregunta es con respecto a temas que quizás lo vemos un poco, digamos, contradictorios con las ideas que se presentan a nivel nacional. Cuando se habla del Partido Libertario, de la reducción de la carga impositiva, se menciona mucho la eliminación de la coparticipación federal, lo cual claramente, en forma paralela, afectaría a una provincia como Catamarca y a una provincia como Misiones. ¿Cuál es la postura de ustedes en Misiones con respecto a ese tipo de propuesta dentro del Partido Libertario? Como libertarios, obviamente que nosotros quisiéramos que no exista la coparticipación ni las transferencias discrecionales, y que cada provincia sea sustentable económicamente, que comience a trabajar en su propia sustentabilidad sin tener que depender absolutamente de la nación o de las otras provincias, digamos, ¿no? Eso sería el ideal para un libertario. Pero nosotros siempre decimos que nos tenemos que trasladar a las realidades que tenemos en este momento. Eso quizás sea para un futuro, para ir llevando a la provincia hacia su propia independencia fiscal, digamos, y que pueda recaudar sus propios impuestos y autoabastecerse a sí misma, y así con cada una de las provincias. Pero existen dos posturas, digamos. Hay una postura que trata de la reforma de la coparticipación, viendo, digamos, de otorgar mayor índice a aquellas provincias que producen más por ahí, que están aportando mucho más, y a tratar de obligar a las provincias que dependen de las otras de repente a poder generar sus propias fuentes de trabajo, que no pasan solamente por si usted es una provincia ganadera o si tiene algún recurso natural muy valioso o lo que sea, y la explotación de eso, sino que, por ejemplo, hablando de Japón o hablando de Israel, que son países que no tienen recursos naturales así como tenemos nosotros, sin embargo son potencias tecnológicas, de repente poder ir, digamos, ir de a poco trasladándonos hacia un modelo de esa naturaleza y poder generar nuestra propia riqueza, poder cobrar nuestros propios tributos, y a la vez eso también descentraliza un poco toda esta cuestión de un poder central en donde para mandarte el dinero de la coparticipación que a vos te corresponde, yo necesito lealtad absoluta de tus diputados y de tus senadores. Lo que convierte al Congreso Nacional en una escribanía. Es cierto que existe ese tipo de extorsión, especialmente con provincias como las nuestras, que tienen menos capacidad recaudadora, que tienen tremendo porcentaje de empleo estatal. Ahora, para generar, digamos, esta independencia, obviamente necesitamos un poder judicial, como ustedes estaban hablando, un poder judicial totalmente independiente. Totalmente. Pero cuando uno compara con el modelo más frecuentemente evocado dentro del libertarismo,
que es el modelo judicial de Estados Unidos, tienen exactamente el mismo problema. Es decir, los jueces se reconocen como republicanos o demócratas. Claro, ¿No es hora de cambiar sí. directamente el sistema de elección judicial dentro de la provincia, o basado en la Constitución Nacional? Perdón, me repite la pregunta porque no entendí bien la última parte. Sí. Si no es momento de proponer un cambio constitucional en la manera de elegir a los jueces y a las distintas autoridades judiciales dentro del sistema judicial nacional. Sí, ahora sí lo entendí. Sí, quizás sea momento de aprovechar y, digamos, viendo que la sociedad ahora está despertando a muchas cuestiones. De repente está aprendiendo de economía, está aprendiendo de defensa de sus libertades, con todo esto que le ha pasado, empezando desde el tema del aborto, ¿no es cierto? Desde ahí es como que empezamos con una cachetada tras otra, viendo cómo, por más que la mayoría sea quien tiene sentido común, no se le ha llamado un plebiscito, no se le ha considerado, de repente ahora creo que con todo esto que está pasando, en donde nos estamos dando cuenta que la oposición es prácticamente lo mismo que el oficialismo, porque en las cuestiones que realmente nos competen a nosotros, votan de la misma manera, levantan la mano. De repente el surgimiento de los liberales, y especialmente la figura de Javier Milei, da como una esperanza para que nosotros podamos proponer esa reforma que usted me está ahí, Ninfa, le pido que les recuerde a la gente cuáles son las leyes que Juntos por el Cambio ha votado sincrónicamente, es decir, al mismo tiempo y a la misma manera que el Frente de Todos, es decir, que el oficialismo. Sí, por ejemplo, la prórroga del consenso fiscal y todo eso que tenía que haber caído ahora. Es la más reciente. El consenso, claro, el consenso es la más reciente, la que más recuerdo, pero, o sea, nosotros estamos tuiteando desde hace un montón de tiempo que siempre cuando tiene que ver con el tema de impuestos o con temas en donde la ciudadanía se ve perjudicada, tendría que haber hecho la lista, porque es una lista inmensa, la verdad que no le puedo enumerar todo ahora, pero sí me acuerdo la más reciente, que es la del consenso fiscal, la de otra vez sigue la prórroga del impuesto a los bienes personales, etcétera, que ya tendrían que cesar, digamos, el impuesto al cheque. En esta cuestión se vuelven a poner de acuerdo. Entonces lo que vemos ahí, que Juntos por el Cambio es un rejunte electoral, no es una alianza, porque para hacer una alianza hay que estar de acuerdo en principios fundamentales, porque después salen algunos que, no sé, quieren justificarse como liberales, dice que, y salen a decir, no, yo no voté, o sea, ese bloque tendría que haber votado a favor de la ciudadanía, y otra vez nos vuelven a meter en el mismo brete, ¿no? Y otra vez la ciudadanía vuelve a ser la perjudicada, y ellos siguen quitando dinero a los contribuyentes, ¿no? De manera compulsiva. Precisamente me llamó la atención el cambio de estrategia, el cambio de tono, el cambio de comunicación desde Milei y el equipo de Milei, en el cual ahora toman distancia de Macri, con un momento lo plantearon como que podría llegar a ser un aliado, y precisamente están marcando... Se planteaba que Macri, que se rompa el bloque del PRO entre aquellos que supuestamente son liberales y los otros que son palomas, socialistas. Entonces era lo que se esperaba de repente para traer también un electorado importante hacia el liberalismo, porque Javier no va a ir a Juntos por el Cambio, ya lo dijo 1000 veces. Él no va a hacer alianza con los radicales, no va a hacer alianza con la coalición cívica. Ya lo dijo 1000 veces. Pero dejaba una puerta abierta de repente para que estas personas que tienen supuestamente otra mentalidad política, se unan a nosotros. Más allá de que si después hay que hacer internas dentro de la Libertad Avanza, él estaba abierto a todo eso. Pero ahora se vio que realmente dicen una cosa y hacen otra. Entonces, por esa razón... Pero lo más interesante a lo que iba Ninfa es de que puntualizaron que Macri está robando los mensajes libertarios, y hoy en día habla de libertad, por ejemplo, en una entrevista decía la libertad más de 12 veces. Es decir, lo que está tratando es de, digamos, de disfrazarse de libertario para robar, digamos, el voto libertario que vio que se fue. Sí, pero la gente creo que ya está, es como le dije, está despertando, ya es como que se dio cuenta. Además, las cosas que está diciendo ahora Macri, ¿por qué no las hizo cuando estuvo gobernando? ¿Quién era ese Macri? ¿Era un suplente? O sea, no entiendo, era su doble, su clon.
porque era absolutamente socialista en la forma de encarar su gobierno, ¿no? Y ahora de repente viene, dice esto, pero tampoco rompe con ese bloque, que es un bloque, como le dije, de rejunte electoral, en donde lo que ellos quieren es volver a ganar como sea. Entonces parecen los peronistas en ese sentido, se juntan todos a la hora de las elecciones y después hacen quintitas, ¿no es cierto? Hacen quintitas, dividen todo y por lo general siempre son más los socialistas y así también es como administran y gestionan, ¿no? Recordemos que en el gobierno de Macri tuvimos 110% de inflación, perdón, y ahora en estos 2 años de casi 3 de Alberto Fernández tenemos 220% de inflación. Nos conducen siempre hacia el mismo camino. Para explicar a la gente, los 220 no son anuales, sino no. Ninfa está contando el acumulativo de los 3 años de lo que la administración de Fernández ha hecho en este país. O sea, hemos perdido, subieron el costo de lo que pagamos a 3 veces de lo que pagábamos anteriormente. Precisamente, usted publicó algo muy, muy interesante, es mi penúltima pregunta. Usted publicó sobre el aumento y el impacto que van a tener el aumento de los costos de la electricidad y los otros servicios que se decretaron no subsidiados recientemente. ¿Nos podría explicar un poquito más en qué consiste su análisis? Yo no soy economista, pero digamos me tuve que poner a estudiar algo de economía para entender la lógica de lo que Javier Milei propone, ¿no es cierto? O sea, la mayoría de nosotros no tenemos ese nivel de expertise, digamos, en los temas económicos, pero él lo hizo de una forma más sencilla, de manera de bajar la economía a la gente común, por lo cual la gente está entendiendo que es tan simple como que uno no puede gastar más de lo que le ingresa, ¿no? Con respecto a los subsidios, lo que Javier propone, ¿no es cierto?, es eliminar los subsidios económicos, recalibrando la ecuación económico-financiera de los contratos, o sea, de los contratos con las empresas que brindan los servicios. Esa sería la solución de Javier. Ahora, nosotros todavía no estamos sufriendo el impacto de lo que salen realmente las tarifas, porque solamente estamos pagando el 28% del costo de las tarifas hasta ahora, con todos los aumentos que han habido. ¿Por qué? Porque hace años que esas tarifas no se actualizan y siguen impartiendo, digamos, la energía con subsidios que da el Estado directamente a las empresas, ¿no? Entonces, lo que se viene después, encima de todo esto que estamos sufriendo, de la inflación, de la devaluación, de la brecha cambiaria, pues de todo esto, lo que se viene va a ser el impacto de volver las tarifas a su precio que tendría que estar. Eso es lo que más o menos... ¿Cómo traducimos a la gente en común de cuánto va a ser las tarifas o cuánto le va a afectar? Un tema que yo traté anteriormente... No lo podría proyectar, pero yo sí entendí que nosotros estamos pagando el 28% de lo que tendríamos que pagar. El resto está subsidiado todavía. Se supone que el FMI está pidiendo que esos subsidios vayan siendo eliminados, ¿no es cierto? Pero eso va a ser, como esta gente no sabe otra manera de eliminar subsidios, sino subiendo impuestos o permitiendo la suba de esas tarifas, va a ser de una manera que nos va a pegar realmente fuerte. Cuando tengamos que ir pagando ya el 50%, y con todos los aumentos que hubo, recién estamos en el 28%. Así que hay que imaginarse ese casi 70% que resta, cómo lo vamos a pagar, ¿no? Cómo vamos a ir equiparando lo que realmente deberíamos pagar de luz, o de agua, o de gas. Claro. Ninfa, yo la saco de este tema para hacerle una consulta sobre lo que es la realidad del Partido Libertario y me voy a atrever a poner el número de fenómeno Milei en cuanto a lo que el crecimiento que ha significado en adherentes, en posible electorado y la atención en qué o cómo explican o desde dónde ustedes hacen el análisis de que haya impactado tanto en los jóvenes, porque son los que se muestran con una mayor adhesión a las propuestas o al mensaje de Javier Milei en este caso. Bueno, los jóvenes están viendo que su futuro en la Argentina está seriamente comprometido. Por esto ya es como que en la secundaria estaban pensando ya en decir, bueno, la salida es esta.
irme a Brasil, acá que estamos en Misiones, que tenemos Paraguay y Brasil, está mucho mejor económicamente que nosotros. Claro. Y especialmente Brasil, que tiene deflación por segundo mes consecutivo, que ya creó 100 millones de puestos de trabajo sin contar el empleo público, porque el empleo público no está metido en esa cantidad como hacen acá, ¿no es cierto? Que te dan un porcentaje de su ocupación y resulta que en ese porcentaje están los empleados públicos, los planes, todo, ¿no es cierto? Ellos consideran que esa gente está ocupada. Acá nuestro INDEC. Claro. En cambio, en Brasil, por ejemplo, crearon 100 millones de puestos de trabajo genuinos. Está volando la economía en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, yo veo todo el tiempo acá que, aunque sea irse cruzarse el charco y irse a Brasil. Claro. Sí. Ahora, todos queremos que nuestros jóvenes se queden. Una, porque nuestros jóvenes son nuestro futuro. ¿Y quién nos va a sostener a nosotros, además, en el futuro si los jóvenes se van? Y si la gente más capacitada se va, ¿quiénes son los que nos van a sostener a nosotros cuando ya nos jubilemos, cuando necesitemos, digamos? Si bien hablar de la jubilación también es otro tema que podemos hablar en otro momento, pero es una realidad que, bueno, que nuestros hijos se quieren ir, muchos ya se fueron, otros se están yendo. Eso por un lado. La imposibilidad de ver que pueden conseguir trabajo acá en el país. Y si lo consiguen, es un trabajo de mala calidad, un trabajo mal pago. Nuestros salarios están cayendo en la medida en que se va devaluando el peso también, que digamos no tiene piso, como dice Javier. Entonces, estos jóvenes de repente han visto en la figura de Javier alguien que les está explicando, como le dije, baja a tierra todas estas cuestiones económicas, las hace más simples, más sencillas, porque hemos visto durante muchos años muchos economistas sentarse en los medios y uno realmente no entendía demasiado de lo que hablaban, ni lo bajaban al lenguaje de las personas comunes, ¿no? Eso ha tenido como didáctica, como enseñanza. Javier Milei, cada vez que él se presenta, le está dando una clase de economía y una clase que puede ser entendida. Es realmente un gran maestro en ese sentido. Y los jóvenes, ha despertado en los jóvenes esa curiosidad y empiezan a leer libros de economía, teorías liberales, libertarias, conocen de los autores. Es como que ha generado un gran entusiasmo y entre ellos comienzan, digamos, como una bandera de rebeldía también ante el sistema que tenemos, ¿no? A levantarse y a defender a Javier Milei. Bien. Y hoy, por ejemplo, estuvo caminando por San Isidro y era impresionante la cantidad de jóvenes que tenía alrededor, que se hacían firmar la cara, que se hacían firmar la frente a algunos, y todos sacándose selfie con él, y era gente de 15, de 13, o sea, tenían edades muy muy pequeñas, si vamos al caso, ¿no? Que quizás ni voten siquiera. Claro. Y son estos jóvenes los que también están contagiando a los padres, a los abuelos, por lo cual yo creo que Javier Milei puede llegar a ser presidente. Bien. Es esa mi percepción, digamos. Ninfa, le hago una consulta, ya la última porque ya estamos en horario. Sí, cómo no. En cuanto a la situación de las inversiones de las empresas privadas, ¿cómo se está dando ahí en Misiones? Porque acá en Catamarca no está siendo muy productiva, por eso la mayoría de los trabajadores dependen del Estado y no de empresas privadas que invierten. Acá es igual. Igual. Acá lo que tendrían que hacer las empresas privadas las hacen empresas del Estado, entre comillas. Claro. Como dice Javier, dice que empresa pública es una contradicción en sí misma, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque para ser empresario uno tiene que asumir riesgos. Bueno, las empresas públicas no asumen riesgos porque como aerolíneas, si pierden, recurren a los impuestos de los contribuyentes, ¿no? O sea, nunca pierden, digamos, porque siempre están sacando de otro lado. Sí, acá la energía de Catamarca es una empresa del Estado, lo mismo que el agua. Sí. Acá también. Igual. Acá también. Y igual también la empresa de tecnología que hay, también es una empresa del Estado. Y es prácticamente imposible, además, que los privados quieran competir con una empresa del Estado donde ellos nunca tienen pérdidas, digamos. Porque, o sea, y si las tienen, sacan de otro lado para cubrir ese déficit, ¿no es cierto? En cambio, un empresario, si hace mal las cosas, quiebra. Y pierde. Claro. Claro. Y lo que yo he escuchado es muchas quejas con respecto al monopolio que ejerce, ¿no es cierto?, el Estado en cuanto a tomar los servicios que tendrían que estar siendo explotados por los privados y generando trabajo genuino a muchos ciudadanos. Bueno,
eso termina siendo empleo público, porque son empresas del Estado, no son empresas privadas, y además que es una competencia desleal, ¿no? Claro. Bueno. Es igual. Le agradecemos, Ninfa, por su tiempo, por habernos acortado distancia entre Misiones y Catamarca. Gracias a usted por invitarme. Gracias, José. Un gran abrazo y bueno, y las puertas de Entre Líneas están abiertas. Muchísimas gracias y que viva la libertad, carajo. Gracias. Saludos. Bien.